2 nombres, 2 capturas y un golpe que sacudió la estructura de poder de los Chapitos en el momento más crítico de su guerra interna. Teodoro García Cimental, alias el Teomuletas, 42 años, lugarteniente de confianza de Iván Archibaldo Guzmán Salazar, responsable de coordinación de seguridad y operaciones de tráfico en Corredor Estratégico del Pacífico. Capturado, Luis Humberto Higuera Guerrero, alias el Chapio Higueral, 38 años, operador de alto nivel especializado en logística de distribución y enlaces con células en frontera norte, también capturado, ambos detenidos en operativo coordinado que involucró a Secretaría de Marina, Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Fiscalía General de la República, ambos ahora en prisión federal de máxima seguridad enfrentando cargos por delincuencia organizada que podrían resultar en décadas de prisión, y ambos dejando vacío en estructura operativa de Iván Archibaldo que no podrá ser llenado fácilmente, porque estos no eran sicarios comunes, no eran distribuidores de nivel bajo, eran arquitectos de operaciones, eran hombres de confianza con años de experiencia. Y eran piezas irreemplazables en organización que ya está bajo presión extrema por guerra interna con facción de El Mayo y por ofensiva federal sostenida que no da tregua. El momento de las capturas no fue coincidencia, fue resultado de meses de investigación de inteligencia que identificó no solo ubicaciones de los objetivos, sino también momentos de vulnerabilidad cuando estarían separados de sus escoltas habituales y cuando arrestos podrían ser ejecutados con mínimo riesgo de enfrentamiento armado que pusiera en peligro a civiles. El Teomuletas había ganado su apodo por lesión en pierna derecha, sufrida durante enfrentamiento años atrás. Caminaba con cojera visible, y aunque había intentado corregirla con cirugías, el daño permanente le daba apariencia característica que hacía difícil pasar desapercibido. Pero esa limitación física no había impedido su ascenso en jerarquía del cártel de Sinaloa, porque lo que le faltaba en movilidad lo compensaba con inteligencia táctica y lealtad absoluta a Iván Archibaldo. Había estado con los Chapitos desde antes de que su padre, Joaquín El Chapo Guzmán, fuera extraditado a Estados Unidos en 2017, y cuando liderazgo pasó a los hijos. El Teo fue uno de primeros en declarar lealtad incondicional. Esa lealtad fue recompensada con responsabilidades crecientes, primero como jefe de seguridad de células operativas en Culiacán, luego como coordinador regional de operaciones en zona costera de Sinaloa, y eventualmente como uno de 5 lugartenientes de máxima confianza que tenían acceso directo a Iván Archibaldo y participaban en toma de decisiones estratégicas de la organización. Su captura no solo remueve operador capaz, remueve fuente de conocimiento institucional, porque el Teo conocía rutas, contactos, métodos operativos y secretos que había acumulado durante más de 15 años en la organización, y ahora ese conocimiento está en manos de autoridades federales, que sin duda intentarán usarlo para desmantelar más de la estructura. El Chapio Higueral tenía perfil diferente, era más joven, más educado formalmente, y había entrado a la organización no por camino tradicional de violencia callejera, sino por conexiones familiares en mundo del narcotráfico. Su padre había sido operador de nivel medio en generación anterior y cuando murió en enfrentamiento con autoridades cuando el Chapio tenía apenas 16 años. La organización asumió responsabilidad de cuidar a familia. Esa era práctica común en cártel de Sinaloa bajo liderazgo del Chapo. Cuidar familias de operadores caídos generaba lealtad que dinero solo no podía comprar. El Chapio fue educado con recursos del cártel, asistió a escuelas privadas, aprendió inglés fluido y desarrolló habilidades en logística y administración que lo hacían valioso de manera diferente a sicarios tradicionales. No era hombre de violencia. Era hombre de números, rutas y conexiones. Su especialidad era coordinar movimientos de cargamentos de droga desde laboratorios de producción en Sinaloa hacia bodegas en frontera norte, y desde ahí hacia células de distribución en Estados Unidos. Manejaba cifrado de comunicaciones, coordinaba sobornos a funcionarios aduanales, y mantenía registros detallados de operaciones que permitían al liderazgo rastrear flujos de producto y dinero. Era cerebro logístico, y su captura representa pérdida de conocimiento operativo que tomará meses o años reemplazar completamente, porque aunque su función puede ser asumida por otro operador, el conocimiento específico de rutas actuales,
Contactos activos y métodos que funcionan. Se fue con él. La investigación que condujo a sus capturas había comenzado 6 meses atrás, no como investigación dirigida específicamente a ellos, sino como investigación más amplia sobre estructura operativa de los Chapitos después de ruptura con facción del Mayo. Analistas de inteligencia naval habían estado mapeando organización, identificando quién reportaba a quién controlaba qué territorios, y quién tenía acceso directo al liderazgo superior. Los nombres de El Teo Muletas y El Chapio Higueral habían aparecido repetidamente en intercepción de comunicaciones, no como participantes directos en conversaciones, porque operadores de su nivel raramente usan teléfonos que puedan ser interceptados, sino como referencias. Otros operadores mencionaban necesitar aprobación de El Teo para movimientos en ciertas zonas, o confirmación de El Chapio sobre rutas de envío. Esas menciones repetidas revelaban su importancia en cadena de mando y los convertían en objetivos de alto valor. Equipos de vigilancia fueron asignados, comenzaron a rastrear movimientos de personas cercanas a ellos, familiares, asociados conocidos, negocios fachada, que usaban para lavar dinero, y gradualmente patrones emergieron. El Teo se movía principalmente entre Culiacán y zona costera de Mazatlán, visitaba ciertas propiedades con regularidad, y aunque cambiaba vehículos y rutas, ciertos lugares eran constantes, restaurantes específicos, casas de seguridad en colonias particulares, y un rancho en afueras de ciudad que análisis de imágenes satelitales mostraba tenía movimiento vehicular significativo en horarios nocturnos. El Chapio era más cuidadoso, sus movimientos eran menos predecibles, usaba múltiples vehículos, raramente visitaba mismos lugares 2 veces seguidas, y parecía cambiar residencia frecuentemente, pero tenía vulnerabilidad, familia, específicamente madre anciana que vivía en casa modesta en colonia de clase media en Culiacán. Análisis de vigilancia mostró que El Chapio visitaba a su madre cada 2 semanas aproximadamente, siempre con escoltas, siempre con precauciones, pero siempre. Esa regularidad era debilidad que podía ser explotada, pero capturarlo en casa de su madre no era opción, porque pondría en riesgo a civil inocente, y porque probablemente resultaría en enfrentamiento armado en zona residencial densamente poblada. Entonces vigilancia continuó, esperando momento mejor, y ese momento llegó cuando análisis de inteligencia reveló que ambos objetivos estarían en Culiacán al mismo tiempo para reunión de coordinación, no en mismo lugar, pero en misma ciudad, en mismo periodo de 24 horas. Eso presentaba oportunidad de capturar a ambos en operativo coordinado, maximizando impacto mientras minimizando tiempo. ¿Qué organización tendría para reaccionar y posiblemente ayudar a uno de ellos a escapar si el otro fuera capturado primero? La decisión fue tomada al más alto nivel, proceder con operativo dual. 2 equipos, 2 objetivos, ejecución simultánea, y 0 margen de error. La preparación fue meticulosa. 2 equipos tácticos fueron asignados, cada uno compuesto por elementos de élite de Secretaría de Marina con apoyo de Ejército y Guardia Nacional. Cada equipo recibió carpeta completa de inteligencia sobre su objetivo específico, fotografías actualizadas, descripciones físicas detalladas, información sobre vehículos conocidos, lista de asociados que podrían estar presentes y análisis de amenazas, incluyendo armamento probable y nivel de resistencia esperado. Para El Teo Muletas, análisis sugería que probablemente estaría acompañado de 2 a 4 escoltas armados, qué vehículo tendría blindaje artesanal, y que él personalmente portaría arma de fuego, pero también que no era conocido por resistir arrestos violentamente, que en detenciones previas de asociados cercanos había evitado confrontación directa, y que su limitación física haría difícil que intentara huir a pie. La estrategia recomendada era interceptación vehicular en punto donde escape fuera imposible, con fuerza suficiente para intimidar inmediatamente a escoltas y prevenir que iniciaran fuego. Para El Chapio Higueral, perfil era diferente, no era hombre violento, pero era cauteloso extremo. Probablemente estaría con menos escoltas que el Teo, pero en ubicación que habría seleccionado específicamente por tener múltiples rutas de escape. Estrategia recomendada era vigilancia prolongada hasta que estuviera en situación donde escape fuera limitado,
y entonces movimiento rápido antes de que pudiera reaccionar. Las órdenes de aprehensión fueron firmadas por juez federal 3 días antes de operativo, basadas en evidencia acumulada durante meses de investigación, incluían cargos de delincuencia organizada con propósito de cometer delitos contra la salud, portación ilegal de armas de uso exclusivo del ejército y lavado de dinero. Las órdenes fueron clasificadas como confidenciales, solo círculo reducido de personas conocía su existencia, porque cualquier filtración daría oportunidad a objetivos de desaparecer, y porque en Sinaloa, donde Cártel de Sinaloa tiene infiltrados en múltiples niveles de gobierno local, mantener secreto operativo era crítico para éxito. Los equipos fueron desplegados desde bases militares fuera del estado, llegaron a Culiacán en convoy durante noche, se posicionaron en ubicaciones de espera predeterminadas, y esperaron señal para proceder. Esa señal vendría cuando vigilancia confirmara ubicación actual de ambos objetivos y determinara qué condiciones eran óptimas para intervención. Para el Teo, confirmación llegó a las 9:47 de la mañana. Había salido de casa de seguridad en fraccionamiento al norte de Culiacán. Viajaba en Chevrolet Suburban blindada con vidrios polarizados, acompañado por 2 escoltas en mismo vehículo y otro vehículo detrás con 3 escoltas adicionales. Se dirigía hacia centro de ciudad por avenida principal, ruta predecible, con múltiples puntos donde podía ser interceptado. El comandante de operativo seleccionó punto de intercepción, crucero con semáforo donde tráfico normalmente obligaba a vehículos a detenerse. Elementos fueron posicionados, y cuando Suburban se detuvo en luz roja, operativo comenzó. 2 camionetas blindadas de Marina bloquearon vehículo por adelante y atrás. Elementos descendieron con fusiles en alto, y voz amplificada ordenó a ocupantes salir con manos en alto. Los escoltas en vehículo trasero intentaron reaccionar. Uno sacó pistola, pero antes de que pudiera apuntar, francotirador en edificio cercano lo tenía en mira. Disparo de advertencia impactó pavimento a centímetros de sus pies. El escolta soltó arma, levantó manos y se rindió. Los otros 4 escoltas, viendo que resistencia era inútil, hicieron lo mismo. Salieron de vehículos con manos en alto. Fueron arrojados al suelo, esposados y asegurados en menos de 2 minutos. El Teo Muletas permaneció dentro de Suburban, observando a través de vidrio blindado, calculando opciones. Sabía que vehículo podría resistir fuego de armas pequeñas, pero también sabía que estaba completamente rodeado, que no había ruta de escape, y que si intentaba huir, elementos federales tenían armamento suficiente para detener vehículo blindado. Después de 30 segundos de silencio tenso, abrió puerta lentamente, descendió del vehículo y levantó manos. Su rostro no mostraba sorpresa ni miedo, mostraba resignación, como si hubiera sabido que este día eventualmente llegaría, y había aceptado que cuando llegara, resistencia sería inútil. Fue esposado sin incidente, trasladado a camioneta de Marina y transportado inmediatamente a instalación federal mientras equipo forense comenzaba a procesar vehículos y asegurar evidencia. La captura completa, desde primer contacto hasta objetivo asegurado, tomó menos de 5 minutos, sin disparos, sin heridos, ejecución perfecta. La captura del Chapio Higueral fue igualmente eficiente, pero requirió más paciencia. Vigilancia lo había localizado en hotel de zona turística de Mazatlán, no como huésped registrado, sino como visitante de habitación registrada a nombre falso. Había entrado al hotel a las 8:30 de la mañana, solo, sin escoltas visibles, lo cual era inusual, y sugería que reunión que tenía en hotel era de naturaleza que no quería exponer a sus hombres, posiblemente encuentro con contacto que no sabía que trabajaba para el cártel, o reunión con funcionario corrupto que no podía ser visto con sicarios armados. El equipo táctico esperó, monitoreando entrada y salida del hotel, listos para moverse si el Chapio intentaba salir, pero también esperando que saliera solo como había entrado, porque capturarlos sin escoltas eliminaría riesgo de enfrentamiento. A las 11:15 salió, solo, caminando casualmente hacia estacionamiento donde había dejado vehículo. Toso Takemigis, sin blindaje, sin modificaciones visibles.
vehículo diseñado para no llamar atención, se subió al vehículo. Arrancó motor y comenzó a conducir hacia salida de estacionamiento. No llegó lejos, 2 camionetas de Marina bloquearon salida, elementos descendieron, y antes de que el Chapio pudiera siquiera pensar en reversa, otra camioneta bloqueó su vehículo por atrás. Estaba completamente atrapado. Elementos se acercaron con armas apuntando. Uno golpeó ventana con culata de fusil, el vidrio no era blindado, se agrietó, y voz clara ordenó: apague motor, manos en el volante donde podamos verlas. El Chapio obedeció, sabía que no tenía opciones. Motor fue apagado, manos fueron colocadas en volante, y cuando puerta fue abierta desde afuera. Salió sin resistencia, fue esposado, registrado, y en su persona encontraron teléfono celular encriptado, identificación falsa de alta calidad, y $20,000 en efectivo. Fue trasladado a vehículo federal, y como con el Teo. Operación completa tomó menos de 5 minutos, sin violencia, sin complicaciones. Las capturas fueron reportadas simultáneamente a Centro de Comando en Ciudad de México, donde Omar García Harfuch recibió confirmación personal. 2 objetivos de alto valor asegurados, sin bajas federales, sin heridos, evidencia siendo procesada, transporte a prisión federal en curso. La noticia fue recibida con satisfacción, porque estas no eran capturas ordinarias, eran golpes directos a estructura de liderazgo de facción más poderosa del cártel de Sinaloa, y enviaban mensaje claro: no hay niveles protegidos, no hay operadores demasiado importantes para ser tocados, y la red de inteligencia federal puede penetrar incluso círculos más cercanos a los Chapitos, en Culiacán. Reacción fue inmediata. Comunicaciones interceptadas mostraban pánico en filas de organización. Operadores de nivel medio transmitían mensajes urgentes reportando capturas, preguntando instrucciones, solicitando confirmación de si era seguro continuar operaciones o si debían entrar en protocolo de emergencia que involucraba destruir evidencia y dispersarse temporalmente. La respuesta del liderazgo superior fue clara: mantener calma, continuar operaciones. Las capturas son pérdida pero no son fatales para organización. Reemplazos ya están siendo designados, y no hay indicación de que capturados hayan cooperado o proporcionado información sensible. Ese último punto era crucial, porque si el Teo o el Chapio decidían cooperar con autoridades a cambio de reducción de sentencias, daño podría ser exponencialmente mayor. Conocían nombres de todos los operadores clave, conocían ubicaciones de casas de seguridad, conocían rutas de tráfico, y conocían identidades de funcionarios corruptos en nómina del cártel. Esa información, en manos de autoridades, podría desmantelar operación completa en Sinaloa. Los interrogatorios comenzaron inmediatamente después de que ambos fueron trasladados a instalaciones de Fiscalía General de la República en Ciudad de México, no en Sinaloa, porque mantenerlos en estado donde organización tiene poder significativo presentaba riesgos de seguridad, riesgo de intentos de rescate, riesgo de atentados contra instalaciones de detención, y riesgo de que abogados del cártel pudieran ejercer influencia sobre proceso mediante sobornos o amenazas a personal de justicia local. En Ciudad de México, bajo custodia federal directa, esos riesgos se minimizaban. El Teo Muletas fue primero, sentado en sala de interrogatorio con manos esposadas a mesa de metal, frente a 2 fiscales federales especializados en delincuencia organizada. Uno de ellos abrió carpeta gruesa, contenía fotografías, transcripciones de comunicaciones interceptadas, análisis de movimientos financieros, y testimonios de operadores previamente capturados que lo mencionaban por nombre o alias. La evidencia era abrumadora, y fiscales lo sabían, pero también sabían que evidencia física no era lo más valioso que podían obtener del Teo. Lo más valioso era información. Entonces su oferta fue clara: coopere plenamente, proporcione información verificable sobre estructura operativa de los Chapitos, identifique ubicaciones de líderes, revele rutas y métodos de tráfico, y a cambio, Fiscalía considerará solicitud de reducción de cargos que podría resultar en sentencia significativamente menor que décadas que enfrenta si es condenado por todos los cargos actuales. El Teo escuchó oferta en silencio. Sus ojos recorrieron documentos en mesa. Vio su propia fotografía en múltiples contextos.
Vio nombres de personas que conocía. Vio evidencia que sabía sería casi imposible refutar en corte. Y después de largo silencio, habló. No voy a cooperar. Pueden hacerme lo que quieran. Pero yo no soy rata. He estado con esta organización desde que era niño. Conozco a Iván desde antes de que su padre cayera. Y no voy a traicionarlos por miedo a prisión. Hagan lo que tengan que hacer. Yo acepto las consecuencias de mis decisiones. Los fiscales no mostraron frustración. Habían anticipado esta respuesta. Porque operadores del nivel de El Teo raramente cooperan inmediatamente, especialmente cuando tienen lealtades familiares o personales profundas con liderazgo. Entonces estrategia cambió. Si no va a cooperar para reducir su propia sentencia, considere cooperar para proteger a su familia, porque tenemos evidencia de que su hermano menor y 2 primos están activos en la organización y serán próximos objetivos de investigación. Pero si proporciona información que nos ayude a desmantelar estructura sin necesidad de ir tras operadores menores, podríamos considerar no perseguir a familiares que tienen roles periféricos. El Teo miró a fiscal con expresión dura. Eso es amenaza, no es oferta, y no voy a responder a amenazas. El fiscal cerró carpeta. Entonces esto termina aquí. Será procesado por todos los cargos, y pasará el resto de su vida en prisión federal. Su familia tendrá que sobrevivir sin usted, y eventualmente, cuando capturemos a suficientes de sus compañeros, alguien cooperará, y toda la información que usted pudo haber usado para negociar ya no tendrá valor. Piense en eso. Tiene 48 horas antes de que formalmente presentemos cargos. Si cambia de opinión, háganos saber. El Teo fue devuelto a celda de aislamiento, sin comunicación con exterior, sin acceso a abogados todavía, esperando que soledad y realidad de situación lo hicieran reconsiderar. El interrogatorio de El Chapio Higueral siguió patrón similar, pero su respuesta fue diferente. Cuando oferta de cooperación fue presentada, no rechazó inmediatamente. Preguntó detalles, qué tipo de información buscan, qué nivel de protección ofrecerían a familia, cuánta reducción de sentencia sería posible. Su actitud era transaccional, no estaba considerando cooperación por arrepentimiento o deseo de hacer lo correcto. Estaba evaluando si beneficios superaban costos y cuáles serían términos exactos del acuerdo. Los fiscales reconocieron apertura y proporcionaron detalles. Buscamos información sobre estructura actual de liderazgo de los Chapitos después de ruptura con facción de El Mayo. Queremos nombres de operadores clave en cada nivel, ubicaciones de casas de seguridad y centros de operación, rutas de tráfico activas y métodos usados para cruzar droga a Estados Unidos, identidades de funcionarios públicos en nómina de organización, y cualquier información sobre paradero actual de Iván Archibaldo y sus hermanos. A cambio, ofrecemos protección completa para usted y familia inmediata bajo programa de testigos protegidos, nuevas identidades, reubicación al lugar donde organización no pueda encontrarlos, y reducción de cargos que podría resultar en sentencia de 10 a 15 años en lugar de 40 o más. El Chapio consideró oferta, no respondió inmediatamente, pidió tiempo para pensar, y fue devuelto a celda. Los fiscales sabían que habían sembrado semilla, y que en próximos días, mientras el Chapio enfrentaba realidad de décadas en prisión versus posibilidad de vida nueva después de sentencia reducida, la probabilidad de cooperación aumentaría. Mientras interrogatorios continuaban, equipos forenses procesaban evidencia decomisada en capturas. Los vehículos de El Teo fueron llevados a instalación especializada. Cada centímetro fue inspeccionado. Compartimentos secretos fueron descubiertos en Sabeban. Contenían 2 pistolas, cargadores adicionales, 50,000 pesos en efectivo y 3 teléfonos celulares. Los teléfonos fueron entregados a especialistas en informática forense. Intentaron acceder a datos, pero estaban encriptados con software de grado militar. Romper encriptación tomaría semanas o meses, pero análisis de metadatos, información sobre cuándo fueron usados, con qué frecuencia y patrones de comunicación, ya proporcionaba pistas valiosas. Mostraban que El Teo se comunicaba regularmente con al menos 15 números diferentes, algunos diariamente, otros semanalmente, y cruzando esos números con bases de datos de inteligencia. Varios fueron identificados como pertenecientes a operadores conocidos.
Eso permitió mapear parte de su red de contactos, y cada contacto identificado se convertía en objetivo potencial para investigación adicional. El vehículo de El Chapo reveló menos. Kemi era limpio, sin compartimentos secretos, sin armas, solo el efectivo. Teléfono e identificación falsa que fueron encontrados en su persona, pero análisis del teléfono, aunque también encriptado, mostró patrón interesante. Comunicaciones intensas en días previos a captura, mensajes enviados a múltiples contactos en horarios inusuales, como si estuviera coordinando algo urgente, posiblemente la reunión en hotel que condujo a su captura, o posiblemente algo más grande que nunca logró ejecutar. Las propiedades conocidas de ambos objetivos fueron cateadas simultáneamente con capturas, en casa de seguridad de El Teo en Culiacán. Agentes encontraron arsenal modesto, 3 fusiles de asalto, 5 pistolas, municiones y chalecos antibalas. También encontraron documentos, libretas con anotaciones en código, mapas con rutas marcadas y computadora portátil. La computadora fue decomisada para análisis forense, y análisis preliminar mostró que contenía hojas de cálculo con números que parecían ser registros contables. Ingresos y gastos de operaciones. Aunque codificados, analistas financieros creían poder descifrarlos mediante análisis de patrones, y sí tenían éxito. Proporcionarían evidencia directa de lavado de dinero y volumen de operaciones de tráfico. En residencia de El Chapo, la más difícil de localizar porque cambiaba frecuentemente. Finalmente identificada mediante seguimiento de familiares. Encontraron menos armamento pero más tecnología. 5 computadoras, 10 teléfonos celulares, equipos de cifrado de comunicaciones y servidores portátiles con acceso a redes oscuras. El Chapo claramente era cerebro tecnológico, y equipos decomisados contendrían información sobre cómo organización comunicaba, coordinaba y protegía sus operaciones de intercepción. Descifrar esa información sería invaluable para futuras investigaciones. Las capturas generaron reacciones en múltiples niveles. En Sinaloa, clima entre población civil fue de alivio mezclado con aprensión. Alivio porque 2 operadores de alto nivel responsables de violencia habían sido removidos. Aprensión porque historial mostraba que, después de capturas importantes, organizaciones criminales frecuentemente respondían con violencia aumentada para demostrar que seguían siendo poderosas en días siguientes a capturas. Presencia de patrullas federales fue aumentada en Culiacán y Mazatlán, anticipando posibles represalias, pero represalias no llegaron de forma esperada. No hubo ataques contra instalaciones federales, no hubo ejecuciones masivas. Lo que sí hubo fue reorganización interna. Comunicaciones interceptadas mostraban que nuevos operadores estaban siendo promovidos para llenar vacíos dejados por El Teo y El Chapo. Hombres que habían sido segundos al mando ahora asumían responsabilidades principales, y aunque eso permitía a organización continuar funcionando, también la debilitaba, porque nuevos líderes no tenían experiencia o confianza de quienes reemplazaban, y eso generaba errores, decisiones apresuradas, falta de coordinación, exactamente el tipo de caos que autoridades podían explotar para golpes adicionales. En círculos de gobierno, capturas fueron celebradas públicamente pero analizadas críticamente en privado, porque aunque remover 2 lugartenientes era victoria táctica, no cambiaba realidad estratégica fundamental. Los chapitos seguían operando, Iván Archibaldo seguía libre, y guerra interna con facción de El Mayo continuaba generando violencia en Sinaloa. Las capturas eran pasos en dirección correcta, pero eran solo pasos, no solución completa. Omar García Harfuch, en conferencia de prensa 3 días después de capturas, presentó resultados al público. Detrás de él, pantalla mostraba fotografías de El Teo y El Chapo, mapas de áreas donde operaban, y listas de cargos que enfrentaban. Habló con tono medido. Estas capturas representan golpe significativo. Estructura operativa de facción criminal conocida como los Chapitos. Los detenidos eran operadores de alto nivel con responsabilidades críticas en organización. Su remoción interrumpe operaciones y debilita capacidad de coordinación del grupo. Pero esto no termina aquí. Continuaremos persiguiendo a cada miembro de esta y otras organizaciones criminales hasta que ya no puedan operar con impunidad que han disfrutado durante décadas. Pausó. Miró directamente a cámaras
Y agregó algo más personal: a quienes trabajan para estas organizaciones. Les digo esto, sus líderes no los protegerán cuando caigan, no enviarán abogados, no rescatarán sus familias, los verán como piezas desechables, y cuando sean capturados, estarán solos. Consideren eso antes de continuar en este camino. Las palabras resonaron, pero también generaron críticas. Organizaciones de derechos humanos cuestionaron enfoque de captura sobre rehabilitación. Argumentaron que arrestar operadores sin abordar causas raíz de reclutamiento criminal solo resultaría en nuevos operadores llenando vacíos, y que verdadera solución requería inversión en educación, empleo y desarrollo económico en comunidades donde cárteles reclutan. Las críticas tenían mérito, pero también ignoraban urgencia de situación. Comunidades estaban bajo ataque inmediato, y no podían esperar décadas mientras reformas estructurales se implementaban. Necesitaban alivio ahora, y ese alivio venía de capturas que removían amenazas activas en Estados Unidos, donde el Departamento de Justicia había emitido acusaciones contra múltiples miembros de los Chapitos. Capturas fueron recibidas con satisfacción, porque aunque el Teo y el Chapio no estaban específicamente acusados en cortes estadounidenses, eran parte de organización que Estados Unidos consideraba amenaza de seguridad nacional, y cualquier debilitamiento de esa organización beneficiaba esfuerzos estadounidenses de combatir flujo de fentanilo que estaba matando a decenas de miles de ciudadanos estadounidenses cada año. Hubo especulación sobre si México extraditaría a detenidos a Estados Unidos si solicitudes formales fueran presentadas, pero fiscales mexicanos dejaron claro que primero serían procesados en México, y solo después de cumplir sentencias mexicanas se considerarían solicitudes de extradición. Dentro de prisión federal, donde el Teo y el Chapio estaban detenidos, fueron mantenidos en celdas separadas en ala de máxima seguridad, sin contacto entre ellos, sin contacto con otros prisioneros, y con visitación extremadamente limitada, solo abogados bajo supervisión estricta, porque autoridades sabían que organizaciones criminales han usado visitas familiares o de abogados para pasar mensajes, coordinar testimonios o incluso planear escapes. El Teo recibió visita de abogado defensor contratado por familia. El abogado, conocido por defender miembros de cárteles en casos de alto perfil, revisó evidencia con su cliente, y su evaluación fue honesta. El caso es sólido. Tienen evidencia física, tienen testimonio de operadores capturados previamente, y tienen comunicaciones interceptadas. Ganar absolución es prácticamente imposible. Lo mejor que podemos hacer es negociar reducción de cargos o argumentar circunstancias atenuantes para reducir sentencia, pero incluso con mejor resultado posible está mirando décadas en prisión. Su mejor opción real es considerar cooperación con autoridades. El Teo rechazó sugerencia inmediatamente. No voy a cooperar. Prefiero pasar resto de mi vida en prisión que vivir como traidor. El abogado no presionó. Sabía que, en cultura de cárteles mexicanos, cooperar con autoridades era marca que no se borra, y que incluso en prisión, cooperadores eran objetivos de violencia de otros prisioneros leales a organizaciones. El Chapio tuvo conversación diferente con su abogado. Expresó interés en explorar opciones de cooperación, pero también expresó miedo. Sí coopero. Me matan. Tal vez no inmediatamente, pero eventualmente en prisión o cuando salga. Me encontrarán, y matarán a mi familia también. Entonces, ¿qué garantías reales pueden darme? El abogado fue honesto. Programa de testigos protegidos en México ha tenido éxito limitado. Ha habido casos de cooperadores que fueron asesinados incluso bajo protección, pero también ha habido casos de cooperadores que recibieron nuevas identidades y viven vidas normales en otras partes del país o en extranjero. No hay garantías absolutas, pero alternativa es prisión de alta seguridad durante décadas, donde también podría ser objetivo de violencia. Entonces está eligiendo entre riesgos: uno con posibilidad de vida nueva después de sentencia reducida, otro con certeza de prisión prolongada. El Chapio pidió más tiempo para considerar, y su abogado prometió negociar términos específicos con fiscalía si decidía proceder, incluyendo protección para familia extendida, no solo inmediata, y garantías escritas sobre condiciones de su detención durante periodo de cooperación.
porque temor más grande de cooperadores potenciales es ser asesinados antes de que su testimonio pueda ser usado en corte, haciendo su cooperación inútil y su muerte sin propósito, mientras negociaciones silenciosas continuaban. Efectos de capturas comenzaban a manifestarse en operaciones de los chapitos. Reportes de campo mostraban confusión en cadena de mando. Operadores de nivel medio no sabían a quién reportar ahora que el Teo y el Chapio ya no estaban disponibles. Algunos intentaban contactar directamente al liderazgo superior, pero eso era difícil, porque Iván Archibaldo y sus hermanos mantenían múltiples capas de aislamiento entre ellos y operaciones diarias para protegerse de exposición. Otros operadores simplemente tomaban decisiones unilaterales sin consultar con superiores, lo que generaba falta de coordinación y conflictos entre diferentes células. En un caso interceptado por inteligencia, 2 células intentaron usar misma ruta de tráfico simultáneamente sin coordinar, resultando en casi enfrentamiento entre ellas hasta que intervención de intermediario de confianza resolvió conflicto. Este tipo de caos era exactamente lo que autoridades esperaban generar, porque organizaciones criminales, como cualquier organización, dependen de estructura y coordinación para funcionar efectivamente. Y cuando esa estructura es interrumpida repetidamente mediante capturas de líderes clave, eficiencia operativa disminuye, errores aumentan, y oportunidades para intervenciones adicionales se multiplican. Los análisis forenses de dispositivos electrónicos decomisados comenzaron a producir resultados. Uno de teléfonos de El Teo contenía aplicación de mensajería encriptada que especialistas lograron acceder mediante vulnerabilidad en versión de software. Los mensajes recuperados revelaban comunicaciones de últimas 3 semanas antes de captura. Incluían discusiones sobre movimientos de cargamentos, resolución de disputas territoriales con células rivales y coordinación de pagos a funcionarios corruptos. Los nombres en conversaciones fueron cruzados con bases de datos, y varios fueron identificados como operadores activos que ahora se convertían en objetivos de investigación. Más valioso fue mensaje que mencionaba reunión planeada para discutir reorganización de seguridad después de muerte de operador senior en enfrentamiento con autoridades. Mes anterior, mensaje incluía ubicación propuesta para reunión y fecha tentativa. Aunque fecha ya había pasado, ubicación mencionada, rancho en afueras de Badiraguato, fue agregada a lista de propiedades bajo vigilancia, porque si había sido usada para reuniones de alto nivel antes, probablemente sería usada nuevamente, y vigilancia satelital de esa propiedad podría revelar movimientos de otros líderes. La computadora de El Chapio reveló información aún más valiosa. Hojas de cálculo contenían registros detallados de rutas de tráfico con fechas, volúmenes, puntos de origen y destino. Aunque datos estaban codificados, analistas financieros identificaron patrones. Ciertos códigos aparecían regularmente en columnas que parecían ser destinos, y cruzando esos códigos con inteligencia de campo, pudieron deducir que representaban ciudades fronterizas específicas: Tijuana, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo. Identificar rutas permitía a autoridades posicionar recursos en puntos de intercepción y, aunque Cártel eventualmente cambiaría rutas una vez se dieran cuenta de que información había sido comprometida, en corto plazo, decomiso de cargamentos aumentaría significativamente, lo que generaría pérdidas financieras para organización y presión adicional en momento cuando ya estaban debilitados por guerra interna y ofensiva federal sostenida. Cada pérdida acumulaba, cada captura debilitaba, y aunque ningún golpe individual era fatal, acumulación de golpes eventualmente reduciría organización a sombra de lo que había sido. 3 semanas después de capturas, El Chapio Higueral tomó decisión que cambiaría todo. Informó a su abogado que estaba dispuesto a cooperar con autoridades, pero con condiciones estrictas: protección para toda su familia extendida, no solo núcleo inmediato, reubicación fuera de México, preferiblemente a país donde Cártel no tuviera presencia significativa, reducción máxima posible de cargos, y garantía de que su cooperación permanecería confidencial hasta que estuviera bajo protección completa, minimizando ventana de tiempo en que organización podría actuar contra él o su familia. Fiscalía consideró demandas, y después de consultas con agencias de seguridad, acordó mayoría.
Protección extendida sería proporcionada. Reubicación internacional sería considerada dependiendo de qué país aceptara recibirlos bajo programa de testigos protegidos. Reducción de cargos sería negociada basada en valor de información proporcionada y confidencialidad sería mantenida hasta punto razonable, aunque eventualmente su cooperación sería revelada en juicios donde su testimonio fuera usado. El Chapio aceptó términos y comenzó a hablar. Primeras sesiones de interrogatorio fueron verificación. Fiscales le hicieron preguntas sobre temas que ya conocían respuestas para evaluar si estaba siendo honesto. Preguntaron sobre estructura organizacional, nombres de operadores que ya estaban identificados, ubicaciones que ya estaban bajo vigilancia, y el Chapio respondió correctamente. Proporcionó detalles que coincidían con inteligencia existente y agregó información adicional que enriquecía comprensión de cómo organización funcionaba, una vez verificada su credibilidad. Interrogatorios profundizaron. Queremos saber sobre paradero actual de Iván Archibaldo y sus hermanos. El Chapio respondió honestamente, no sé dónde están exactamente, ese nivel de información es compartimentado. Yo coordinaba logística, no seguridad de liderazgo, pero puedo decirles cómo se comunican, qué métodos usan para moverse sin ser detectados, y quiénes son las personas que sí saben sus ubicaciones. Eso era valioso, porque aunque no proporcionaba ubicación directa, proporcionaba caminos para llegar a esa información. Preguntaron sobre funcionarios corruptos, quiénes están en nómina de organización. El Chapio proporcionó nombres. Comandante de Policía Municipal en Ciudad Fronteriza que recibe 50,000 pesos mensuales para alertar sobre retenes. Funcionario de aduana en Puerto Marítimo que facilita paso de contenedores sin inspección a cambio de 100,000 pesos por envío. Agente ministerial en Culiacán que pasa información sobre investigaciones activas. Los nombres fueron verificados contra bases de datos y varios ya estaban bajo sospecha, pero testimonio de él. Chapio proporcionaba evidencia directa que podría ser usada para procesos penales. Investigaciones fueron iniciadas inmediatamente, con discreción absoluta para evitar que objetivos fueran alertados y destruyeran evidencia o huyeran. Preguntaron sobre rutas y métodos de tráfico. El Chapio explicó sistema en detalle. Cocaína ingresa desde Colombia a través de múltiples rutas marítimas. Barcos pesqueros que descargan en costas de Sinaloa, submarinos semisumergibles que transportan hasta 2 toneladas por viaje, y cada vez más drones marítimos no tripulados que son más difíciles de detectar. Una vez en México, droga es trasladada a laboratorios donde es procesada y empaquetada. De ahí viaja por tierra hacia frontera usando red de casas de seguridad separadas por distancias que pueden ser recorridas en pocas horas. Transportes son coordinados para evitar coincidir con horarios de máxima vigilancia en carreteras, y vehículos usados son rotados constantemente, con placas falsificadas y compartimentos secretos construidos profesionalmente. En frontera, droga cruza mediante túneles, lanzamientos con catapultas sobre bardas fronterizas, drones aéreos, y cada vez más, mediante corrupción de oficiales de aduana que permiten paso de vehículos comerciales sin inspección. Cada método revelado proporcionaba información que autoridades podrían usar para interrupciones, y cada ruta identificada se convertía en objetivo para vigilancia y decomiso. Preguntaron sobre producción de fentanilo. El Chapio explicó que producción había aumentado dramáticamente en último año. Laboratorios clandestinos, muchos ubicados en zonas montañosas remotas de Sinaloa, producían pastillas usando precursores químicos importados principalmente de China. Precursores llegaban a México a través de puertos en contenedores declarados como productos legítimos, químicos, industriales, fertilizantes, materiales de construcción. Aduanas no tenían recursos para inspeccionar cada contenedor, y organización sabía exactamente cuáles inspectores podían ser sobornados para permitir pasos sin inspección. Una vez en laboratorios, producción era relativamente simple. Técnicos capacitados, muchos de ellos químicos con educación formal reclutados mediante combinación de dinero y amenazas, mezclaban precursores siguiendo fórmulas establecidas. Producción podía generar decenas de miles de pastillas por día en laboratorio de tamaño mediano. Y como fentanilo es extremadamente potente,
Pequeñas cantidades generaban grandes ganancias. Pastilla que costaba centavos producir se vendía por 10 o 20 dólares en Estados Unidos. Los márgenes eran astronómicos, y eso hacía que fentanilo fuera prioridad estratégica para organización, más que cocaína, más que metanfetaminas. Fentanilo era futuro del negocio, y los chapitos estaban invirtiendo recursos significativos en expandir producción. La información proporcionada por el Chapio fue verificada contra inteligencia existente y resultó ser precisa. Eso aumentó su credibilidad y generó confianza de que información que no podía ser verificada inmediatamente probablemente también era precisa. Su cooperación fue considerada suficientemente valiosa que Fiscalía ofreció acuerdo formal, reducción de cargos mayores a cambio de testimonio completo en casos futuros contra otros miembros de organización. El Chapio aceptó, y acuerdo fue formalizado con firma de documentos legales que comprometían ambas partes, Fiscalía a proporcionar protección y reducción de sentencia, el Chapio a testificar verazmente en todos los casos donde fuera llamado. Su familia fue reubicada discretamente, primero ubicación temporal en México, bajo protección de elementos de élite de Marina, y después, una vez arreglos internacionales fueron completados, a país extranjero que aceptó recibirlos bajo programa de refugiados. Sus nuevas identidades fueron creadas, documentos legales fueron procesados, y desaparecieron en Nueva Vida, mientras el Chapio permanecía en prisión de máxima seguridad. Ahora en ala especial para cooperadores protegidos, esperando llamadas a testificar en juicios que tardarían meses o años en llegar a corte. El Teo Muletas, por contraste, mantuvo su negativa a cooperar. Fue formalmente acusado de todos los cargos: delincuencia organizada, portación ilegal de armas, lavado de dinero, y múltiples cargos de homicidio basados en evidencia balística que vinculaba armas encontradas en su posesión con asesinatos específicos. Su juicio fue programado, y aunque su abogado presentaría defensa agresiva, realidad era que evidencia era abrumadora. Testigos cooperadores lo identificaban como líder, comunicaciones interceptadas lo mencionaban coordinando operaciones, y evidencia física lo vinculaba directamente con crímenes violentos, a menos que ocurriera corrupción en proceso judicial. Su condena era prácticamente garantizada, y sentencia sería medida en décadas, posiblemente prisión perpetua si era condenado por todos los cargos de homicidio. Su familia visitó una vez, madre anciana que lloró al verlo en uniforme de prisión detrás de vidrio separador, hermanos que prometieron cuidarla en su ausencia, y sobrinos que no entendían completamente por qué su tío estaba en este lugar. Las visitas fueron dolorosas, y el Teo, después de que terminaron, regresó a celda con expresión de hombre que había aceptado su destino. No había arrepentimiento visible, no había autorreflexión sobre decisiones que lo llevaron a este punto, solo resignación a consecuencias que había sabido desde siempre eran posibles cuando eligió este camino. En cultura de cárteles mexicanos, prisión es riesgo ocupacional, y aceptarlo sin cooperar con autoridades es visto como honor, como prueba de lealtad que será recordada, y que tal vez resultará en que organización cuide de familia. En ausencia del prisionero, el Teo creía eso, y esa creencia le permitía soportar realidad de que probablemente moriría en prisión. Las capturas de el Teo Muletas y el Chapio Higueral, 6 meses después, son evaluadas por analistas de seguridad como éxito táctico significativo pero no estratégico transformador. Éxito táctico porque 2 operadores de alto nivel fueron removidos, porque uno cooperó, proporcionando información valiosa, y porque operaciones de los Chapitos fueron interrumpidas durante periodo crítico de reorganización, pero no transformador porque organización continuó funcionando. Nuevos líderes asumieron responsabilidades, rutas fueron ajustadas, y aunque hubo periodo de caos, eventualmente estabilidad fue restaurada. Esto es patrón familiar en guerra contra crimen organizado. Capturas generan disrupciones temporales, pero organizaciones con recursos y profundidad en liderazgo se adaptan, reclutan, promueven y continúan para lograr impacto estratégico verdadero. Capturas deben ser sostenidas constantemente, sin pausa, hasta que organización no pueda reemplazar líderes tan rápido como son removidos, y hasta que profundidad de talento se agote. Eso requiere
años, requiere recursos y requiere voluntad política de mantener presión incluso cuando costos son altos y resultados son incrementales. México ha mostrado esa voluntad episódicamente, pero históricamente. Periodos de presión intensa han sido seguidos por relajación, y durante relajación, cárteles se recuperan. La pregunta que define éxito de estas capturas no es qué pasó inmediatamente después, es qué pasará en próximos años. Si capturas del Teo y el Chapio son seguidas por capturas de sus reemplazos, si información proporcionada por el Chapio resulta en desmantelamiento de redes de corrupción que protegen operaciones del cártel, y si presión sostenida eventualmente degrada organización hasta punto donde ya no puede funcionar efectivamente, esas preguntas solo pueden ser respondidas con tiempo y con acciones consistentes, para los chapitos específicamente. Las capturas llegan en momento de máxima vulnerabilidad. Guerra interna con facción de El Mayo ha matado cientos de operadores en ambos lados. Ofensiva federal ha capturado docenas de líderes de nivel medio. Y aunque Iván Archibaldo y sus hermanos permanecen libres, están cada vez más aislados. Cada capa de protección que los rodea ha sido penetrada, y distancia entre ellos y captura se reduce con cada operativo exitoso. Eventualmente, si presión continúa, serán alcanzados. La pregunta es cuándo y cuánto daño causarán antes de ese momento. Para familias de víctimas de violencia de cártel, capturas de operadores como el Teo y el Chapio ofrecen justicia limitada, porque aunque estos hombres son responsables de crímenes, no pueden devolver vidas perdidas, no pueden reparar trauma causado, y sus encarcelamientos no garantizan que violencia terminará, pero si ofrecen algo, ofrecen evidencia de que Estado no ha abandonado su responsabilidad, que criminales pueden ser capturados, y que impunidad no es absoluta. Ese algo es valioso, porque en México, donde décadas de violencia han generado desesperanza profunda, cualquier evidencia de que justicia es posible restaura fragmento de fe en instituciones. Para Omar García Harfuch, estas capturas son dos más en lista creciente, no serán últimas, porque estrategia que ha implementado requiere presión constante, operativos continuos, capturas sostenidas, y mensaje claro a crimen organizado de que cada nivel de jerarquía será atacado sin descanso. Es estrategia de desgaste, y funciona solo si es mantenida durante años. Harfuch ha demostrado voluntad de mantenerla, pero también enfrenta realidad de que es funcionario público en sistema político donde administraciones cambian, y que estrategias de seguridad frecuentemente cambian con administraciones. Si próximo gobierno mantiene misma aproximación, progreso continuará. Si cambia estrategia, buscando negociación o reducción de presión, cárteles se recuperarán, y ciclo de violencia comenzará nuevamente. Esta es tragedia de política de seguridad en México, que requiere compromiso de décadas pero es manejada por administraciones de 6 años. Continuidad es sacrificada en altar de cambio político, y crimen organizado, que opera en escalas de tiempo mucho más largas, explota esa discontinuidad para jóvenes considerando unirse a cárteles. Casos de El Teo y el Chapio deberían ser advertencias. Ambos alcanzaron niveles altos en organización, ambos tuvieron poder, dinero y respeto dentro del mundo criminal, y ambos terminaron en prisión enfrentando décadas sin libertad. Uno mantiene lealtad a organización que probablemente lo olvidará. Otro traicionó esa lealtad esperando vida mejor que tal vez nunca materializará completamente. Ningún camino ofrece final feliz, solo variaciones de destrucción, pero advertencias raramente funcionan, porque jóvenes en comunidades marginadas ven riqueza inmediata que cárteles ofrecen, y comparan eso con pobreza garantizada de economía legítima. Ven riesgo de prisión o muerte como precio. ¿Qué vale pagar por posibilidad de escapar miseria? Y hasta que esa ecuación cambie, hasta que economía legítima ofrezca alternativas reales, reclutamiento continuará, y nuevos El Teos y el Chapios emergerán para reemplazar a capturados. El legado de estas capturas será determinado no por ellas mismas, sino por lo que sigue, si son pasos en campaña sostenida que eventualmente quiebra poder de los chapitos, serán recordadas como importantes. Si son victorias aisladas seguidas por relajación que permite recuperación del cártel,
serán olvidadas como tantas otras antes. La diferencia entre esos futuros depende de decisiones que aún no han sido tomadas, por funcionarios que aún no han asumido cargos, y por sociedad mexicana que debe decidir cuánto está dispuesta a sacrificar y durante cuánto tiempo para lograr seguridad duradera, porque guerra contra crimen organizado no es problema técnico con solución técnica, es problema social con raíces profundas en pobreza, corrupción y demanda de drogas que México solo no puede resolver, requiere cooperación internacional, requiere reformas estructurales y requiere generaciones de trabajo sostenido. Capturas como las del Teo y el Chapio son batallas en esa guerra larga, son necesarias, pero no suficientes, y confundir victorias tácticas con victoria estratégica es error que México ha cometido repetidamente. El verdadero desafío no es capturar criminales, es construir sociedad donde crimen organizado no pueda prosperar, donde jóvenes tengan opciones más allá de unirse a cárteles o vivir en pobreza, y donde instituciones sean suficientemente fuertes para resistir corrupción que permite a criminales operar. Ese desafío es más difícil que cualquier operativo, pero es único que puede generar paz duradera. Teodoro García Cimental, el Teo Muletas y Luis Humberto Higuera Guerrero. El Chapio Higueral, dos hombres, dos caminos diferentes en prisión, uno manteniendo silencio, otro rompiendo códigos, pero ambos enfrentando misma realidad, que vida criminal. No importa cuán exitosa parezca temporalmente, eventualmente termina en prisión, muerte o traición, no hay excepciones, no hay finales felices, solo variaciones de destrucción, y esa es lección que México ha aprendido dolorosamente durante décadas de guerra contra cárteles, que no hay victoria permanente, solo lucha continua, operativo tras operativo, captura tras captura, esperando que acumulación de pequeñas victorias eventualmente genere cambio fundamental. Esa esperanza mantiene viva la lucha, aunque evidencia histórica sugiere que lucha nunca termina, solo cambia de forma. Nuevos cárteles reemplazan antiguos, nuevas drogas reemplazan anteriores, y nueva generación de criminales emerge para reemplazar a capturados. En ese contexto, las capturas del Teo y el Chapio son importantes, pero son solo capítulo en historia mucho más larga, historia que continuará mucho después de que sus nombres sean olvidados, porque mientras exista demanda de drogas, habrá quienes las suministren, y mientras exista pobreza sin alternativas, habrá quienes acepten riesgos de suministrarlas. Romper ese ciclo requiere más que operativos, requiere transformación social que México, a pesar de décadas de intentos, aún no ha logrado, pero la lucha continúa, porque debe continuar, porque alternativa es rendición, y rendición significa aceptar que crimen organizado es fuerza permanente en sociedad mexicana. Eso es inaceptable. Entonces operativos continúan, capturas continúan, y esperanza, frágil pero persistente, continúa, de que algún día, de alguna forma, México encontrará paz que tanto necesita y que tanto merece.